El canal del Congreso presenta. A nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene su lista roja de especies también en peligro, y también un buen número de biznagas mexicanas se encuentran en esas categorías. Alertan en el Senado sobre la amenaza de extinción que enfrentan las biznagas mexicanas, una de las cactáceas más codiciadas por su atractivo como planta de ornato y como ingrediente de cocina. De este asunto nos ocuparemos en un minuto más. Por ahora les doy la bienvenida a Cámara Alta, la revista informativa del Senado de la República. Soy Paulina Usigli, arrancamos. Escasos 3 meses le quedan al último periodo ordinario de sesiones de la 65ª legislatura y se avisora en el Pleno de la Cámara Alta una serie de jornadas intensas en cuanto a debates y posicionamientos. Por lo pronto, hay nuevas caras en el Senado. Unos llegan y otros se van en el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones. La crónica a continuación. Hoy, 1 de febrero del año 2024, la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión abre el segundo periodo de sesiones ordinarias del tercer año de ejercicio constitucional de la 65ª legislatura. Arranca el último tramo de labores parlamentarias ordinarias de la legislatura 65. De frente, vienen 3 meses de debates y en el horizonte, la elección más grande de la historia de México en la cual se votarán más de 20,000 cargos de elección popular. Pero eso es el futuro, así que dejemos que la legislatura que concluye termine como se debe, esto es, y de acuerdo con el protocolo, en sesión general de Congreso como primer acto. 78 senadores y senadoras, más 284 diputadas y diputados, dieron cuerpo al pueblo. Se tocó la campanilla, fue pronunciada la declaratoria y las presidentas de ambas cámaras entonaron el himno nacional, estampa para las crónicas parlamentarias de la legislatura de la paridad. Nos corresponde a nosotras y nosotros, quienes integramos esta legislatura, abrir el mejor cauce a la dinámica que tiene lugar en la relación entre los poderes ejecutivo y legislativo y del valor que tienen tanto los consensos como los disensos. Los próximos meses serán fundamentales para ello. Poco más de 7 minutos en San Lázaro y ahora todos los de la Cámara Alta a la esquina de Reforma e Insurgentes, donde la agenda apremiaba tomar protesta a los senadores suplentes y otorgar la licencia correspondiente a uno de los senadores que hace un par de años estuvo al frente de esta misma mesa. Se concede licencia al senador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar para separarse de sus funciones legislativas por tiempo indefinido a partir del 1 de febrero de 2024. Querido Eduardo, mi voto va a ser en contra. Yo no quiero que te vayas. Eres un extraordinario compañero de trabajo, eres un senador extraordinario, pero lo más importante es que eres un gran ser humano. Tú siempre diste desde la Comisión de Justicia y en todas las que participaste la oportunidad de platicar, de dialogar y de llegar a acuerdos. Y eso hay que agradecerlo. Como grupo parlamentario, el nuestro, el de Acción Nacional, en lo personal, un servidor también lo reconoce y lo agradece. Ser senador de la República ha sido uno de los más grandes honores en mi vida. Gracias por darme su confianza. Gracias por comprenderme. Y gracias también por tolerarme. Así la primera sesión del segundo y último periodo ordinario de la 65ª legislatura y el llamado para celebrar el bicentenario de la creación del Senado mexicano y el sesquicentenario de la restauración del mismo. Qué momento tan importante para quienes formamos parte de esta legislatura, vivir en estas conmemoraciones tan significativas para el Senado mexicano. Como senadoras y senadores, debemos unirnos en la celebración de estos hitos históricos y recordar la responsabilidad que llevamos sobre nuestros hombros.
Cada 5 de febrero, los mexicanos y mexicanas celebramos la promulgación de las constituciones de 1857 y 1917, las cuales representan la victoria de sistemas de pensamientos liberales y de garantías individuales en México. La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1857 fue redactada durante el periodo presidencial de Ignacio Comonfort. En ella, por vez primera se establecieron las garantías individuales de los mexicanos, se reafirmó la abolición de la esclavitud y la libertad de expresión, así como la división de los poderes en ejecutivo, legislativo y judicial. La Constitución de 1857 manifestó el espíritu libre de las leyes de reforma juaristas, la construcción de un proyecto de nación soberana y se convirtió en la máxima ley que regiría el país. 60 años después, el 5 de febrero de 1917, el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, promulgó la Constitución de 1917. Esto como consecuencia del movimiento revolucionario. Su base fue la Constitución de 1857, por lo que se incluyeron los derechos del hombre, pero al surgir de un movimiento, a esta se le agregaron las demandas sociales de la lucha revolucionaria. Entre ellas, la reforma agraria, los derechos de los obreros y la educación obligatoria y gratuita. La Constitución de 1917 se convirtió en la primera constitución social del mundo, la cual sigue vigente, aunque ha sido reformada en varias ocasiones. Las ideas plasmadas en ambas constituciones son el resultado de hombres y mujeres que lucharon por nuestros derechos y garantías individuales, así como por la libertad y soberanía de México. El periodo ordinario es definido como el tiempo fijado por la Constitución Política para que las cámaras del Congreso de la Unión se reúnan a cumplir con sus funciones parlamentarias. Actualmente, por cada año se establecen 2 periodos ordinarios. Sin embargo, no siempre ha sido así. La Constitución de 1824 únicamente contemplaba un periodo ordinario que iniciaba el 1 de enero y concluía el 15 de abril con posibilidad de prórroga de 30 días. En las bases orgánicas de 1843 se establecieron 2 periodos, del 1 de enero al 31 de marzo y del 1 de julio al 1 de octubre. La Constitución de 1857 estableció también 2 periodos, del 16 de septiembre al 15 de diciembre y del 1 de abril al 31 de mayo. La Constitución de 1917, en su texto original, no contempló 2 periodos ordinarios de sesiones, sino que estableció solo uno, del 1 de septiembre, sin prolongarse más allá del 31 de diciembre, es decir, el Congreso sesionaría escasamente durante 4 meses. No fue sino hasta 1986 cuando se refuerza la actividad parlamentaria con 2 periodos, uno que iba del 1 de noviembre al 31 de diciembre y el segundo del 15 de abril al 15 de julio. Desde 1995, el primer periodo ordinario arranca el 1 de septiembre y concluye el 15 de diciembre. A partir de la reforma del 2004, se amplió un mes de trabajo al segundo periodo ordinario, por lo cual, desde 2005, dicho periodo arranca el 1 de febrero sin prolongarse más allá del 30 de abril. Con esta modificación, el Congreso mexicano sesiona de manera ordinaria 6 meses y medio cada año legislativo. Las cactáceas integran una gran diversidad de plantas, entre las que destacan las biznagas. Son de muy fácil identificación por su forma esférica, lo cual las vuelve sumamente atractivas como plantas de ornato y por lo mismo expuestas a la depredación y al tráfico ilegal. Sobre este asunto se presentó en el Senado un punto de acuerdo para solicitar a la Semarnat que implemente acciones de vigilancia y reforestación de esta especie. La biznaga, una de las plantas cactáceas más representativas de México, tiene gran relevancia para el medio ambiente, pues retiene el agua de lluvia, frena la erosión y alimenta a una gran variedad de insectos que ayudan a polinizar distintos tipos de flores. De las 700 especies que existen aproximadamente en México de cactáceas, de ellas aproximadamente 200 equivalen a biznagas. Y cuando uno dice biznagas, debemos hacer referencia a cactáceas con un tallo esférico. El nombre biznaga es una voz que viene del náhuatl, huiznahuac,
que significa olla rodeada de espinas. Pese a su importante valor para el equilibrio ecológico, esta especie se encuentra en peligro de extinción debido al cambio de uso de suelo y a su depredación para usos ornamentales y gastronómicos, pues la biznaga se utiliza para producir acitrón, dulce que se emplea en platillos típicos de temporada como los chiles en nogada, la rosca de reyes y el pavo relleno. Sin embargo, su consumo está prohibido. Las biznagas que se han usado para hacer el dulce acitrón son de muy lento crecimiento, y cuando digo de lento crecimiento es que pueden tardar 30, 40, 50 años desde que germinó para que sea aprovechable, y yo lo aprovecho en un día. Eso significa que el tiempo de crecimiento es excesivo respecto al aprovechamiento. Su extracción, comercio y consumo representa un delito federal, tal como lo indica la norma oficial mexicana 059 Semarnat 2010. De las más de 200 especies de biznagas que tenemos en el país, sí, la gran mayoría se encuentran en dos procesos. Uno está en la NOM 059, que representa a las especies de la flora y fauna con algún nivel de riesgo. Ahí están la mayoría de nuestras biznagas. Pero a nivel internacional, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza tiene su lista roja de especies también en peligro. Y también un buen número de biznagas mexicanas se encuentran en esas categorías. Ante el riesgo de desaparición en que se encuentra esta planta, los legisladores presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales y a sus homólogas estatales que se implementen y refuercen acciones para la adecuada reforestación de la biznaga en todo el país. Que implementen en su caso fortalezcan las acciones de protección, conservación y preservación de la biznaga en todas sus variantes como especie en extinción. Algunas universidades ya han encontrado cómo sustituir el acitrón con alternativas como la papaya, el chilacayote y la jícama. Así, se contribuye a la preservación de esta importante especie cactácea, cuya supervivencia está en juego. La flora mexicana es vasta y diversa, y las biznagas son un ejemplo maravilloso de estos recursos que tenemos en el país y que está en nuestras manos, los mexicanos y las mexicanas, para poderlos aprovechar adecuadamente. Aunque al principio de la Segunda Guerra Mundial México mantuvo su histórica postura de no intervención, el hundimiento de los buques petroleros Potrero del Llano y Faja de Oro por parte de submarinos alemanes en aguas internacionales del Golfo de México cambiaron la posición de nuestro país ante la guerra. Fue el 22 de mayo de 1942 cuando el entonces presidente de México, Manuel Ávila Camacho, declaró la guerra a las potencias del eje. El 10 de febrero de 1944, por decreto presidencial, se estableció que el arma de aviación militar se elevaba a nivel de una fuerza armada, la Fuerza Aérea Mexicana. Para julio del mismo año, comenzó la formación de un grupo de perfeccionamiento aeronáutico compuesto por 299 elementos, quienes fueron enviados a Estados Unidos para ser adiestrados. En los entrenamientos fallecieron 2 soldados y fueron excluidos 6 pilotos luego de la aplicación de rigurosos exámenes médicos. Al final del proceso, 30 pilotos fueron integrados a una escuadra de combate, el Escuadrón 201 de la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, mismo que el día 29 de diciembre de 1944 recibió la autorización de la Cámara de Senadores para ser enviado a combate. De esta forma, el Escuadrón 201, bautizado entre los mismos pilotos como Águilas Aztecas, inició operaciones en la liberación de la isla madre de Luzón durante el verano de 1945 con la misión específica de dar apoyo a las tropas aliadas de tierra. Las Águilas Aztecas realizaron 59 misiones en compañía de los aliados. El escuadrón lanzó 252 bombas y disparó el contenido de 138.652 cartuchos de ametralladora calibre 0.50. En conjunto, el Escuadrón 201 voló un total de 1.966 horas en zonas de combate y coadyuvó a liberar a Filipinas de la ocupación japonesa. Hoy,
El Escuadrón 201 ocupa un lugar especial en el Salón de Plenos de la Cámara Alta, donde se puede leer en letras de oro la inscripción Escuadrón 201 Águilas Aztecas, un acto de reconocimiento al valor de aquella Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana. Cada año a lo largo y ancho del territorio mexicano se llevan a cabo diversos festejos que enriquecen la cultura mexicana, entre ellos los carnavales, los cuales son fiestas populares llenas de alegría y tradición. Estos coloridos festejos se caracterizan por los enormes desfiles, las carrozas y los interminables bailables donde participan cientos y hasta miles de personas con trajes tradicionales y disfraces. Gracias a la diversidad pluriétnica de México, los carnavales mexicanos tienen una gran diversidad de significados. Algunos celebran la llegada de la primavera, la época de la cosecha o algún santo de la religión católica. En este 2024, algunos de los carnavales que se celebrarán son el Carnaval de Mérida, que se llevará a cabo del 7 al 14 de febrero, el Carnaval de Mazatlán, que se celebrará del 8 al 13 de febrero, y el Carnaval de Veracruz, del 26 de junio al 2 de julio. Los carnavales son importantes manifestaciones que merecen ser preservadas por ser motor cultural, económico y turístico que genera empleos. Por ello, en el Senado de la República se han presentado en distintos momentos iniciativas y puntos de acuerdo para que se incluyan en el inventario del patrimonio inmaterial del país. Si quieres asistir a los carnavales que se celebrarán en México, no olvides revisar las fechas en que se llevarán a cabo y planear con anticipación tu viaje. Esto con el fin de disfrutar al máximo estas fiestas. Regular, subregular o sobreregular a la inteligencia artificial es el tema que se discute en la Cámara Alta todos los días y no es para menos. Por un lado están todos los avances positivos en cuanto a desarrollo científico y tecnológico y por otra parte, sobre la población en general se extiende la amenaza de suplantación de identidades, estafas financieras y otros ciberdelitos. ¿Qué se planea en el Senado y qué nos cuentan los expertos? De ello va nuestra siguiente pieza. Recibí un mensaje por Messenger de un familiar pidiéndome dinero. Yo, sin dudarlo, transferí N cantidad. Unos días después me di cuenta que habían suplantado su identidad y es así como caí y fui víctima de un ciberdelito. Ante el boom de la inteligencia artificial y la aparición de ChatGPT, los hackers desarrollan códigos maliciosos para suplantar identidades, perpetrar ataques de phishing, crear chats maliciosos y, peor aún, practicar la explotación sexual infantil. Las personas que atacan ya no atacan personalmente de una computadora a otra, sino despliegan programas, ¿no? Despliegan malware. Los keyloggers se utilizan mucho, por ejemplo, para cuestiones bancarias. Por ejemplo, ChatGPT, que es el más conocido, pero no es el único. O sea, son algoritmos de inteligencia artificial principalmente construidos con redes neuronales, alimentados, entrenados con todos los datos que hay en Internet. De acuerdo con datos proporcionados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, nuestro país registró entre el 1 de diciembre de 2018 y el pasado 31 de mayo de 2022, 291.840 denuncias de ciberfraudes, lo que sugiere un mayor dominio público de esta tecnología. Estamos hablando una tecnología que se equipara como cuando nació el Internet. Y cuando nace, pues mucha gente no la entendía, pero al final del día, después de unos años, ya todo el mundo usamos Internet y no podemos ya imaginarnos una vida cotidiana sin el Internet. Así va a ser la inteligencia artificial o más, todavía más poderosa. Ante los rápidos avances de la inteligencia artificial, senadores y senadoras promueven regular el uso de esta herramienta cibernética y uno de los primeros pasos sería la creación de un órgano que abarque el fenómeno de forma integral para después generar especialidades en las que se sume el gobierno, la academia y la iniciativa privada. Yo creo que hay que crear uno que sea casi colegiado. En el que haya una visión general y después regulaciones ya independientes como piezas del rompecabezas. Sobre regular inhibe y asfixia, pero subregular genera usos distópicos
Y ese es el equilibrio que tenemos que encontrar, ¿verdad? Mientras que se establecen las medidas regulatorias, los expertos en ciberseguridad recomiendan no confiarse de los correos o mensajes que reciben en la web y actualizar constantemente nuestros aparatos electrónicos. Tenemos que crear las contramedidas, que es una forma en que uno de los términos que solemos utilizar, para estar prevenidos para esos ataques. También en ciberseguridad hablamos de controles de seguridad para protegernos. Ya es ley. En el Diario Oficial se publicó el 24 de enero la reforma para el bienestar animal, aprobada en el Senado durante el periodo anterior y que mandata establecer en todos los estados, municipios y alcaldías clínicas veterinarias públicas. Atención médica, tratamientos y, en la medida de lo posible, esterilización gratuita son los servicios que se ofrecerán en dichas clínicas. Tanto los perros como los gatos son amigos y grandes compañeros. Sin pedir nada a cambio, nos regalan amor y lealtad. En nuestro país existen 23 millones de mascotas. Lamentablemente, solo 5.4 millones de ellos tienen un hogar. El resto, más de 17 millones de perros y gatos, se encuentran en situación de calle, expuestos al maltrato y a enfermedades. Mucha gente cuando se encuentra un perro o algo así, te dice, ay, ¿qué hago con él? Es que no lo puedo tener más de 15 minutos en mi casa, ¿no? O sea, muy poquito. Yo creo que son responsabilidad de todos. Sobre todo creo que las autoridades deberían hacer algo realmente viable, ¿no? Algo que ayudara con el problema. Pero también creo que son un problema de toda la gente. Para tratar de hacer frente a este problema, al menos desde uno de sus ángulos, el Pleno del Senado de la República aprobó con 71 votos en favor instalar clínicas veterinarias públicas en todo el país. Aprobamos establecer la obligación para que las autoridades federales se coordinen con los municipios y alcaldías de la Ciudad de México para promover el establecimiento de clínicas veterinarias públicas que suministren a los animales atención médica preventiva y en caso de enfermedad les brinden tratamiento médico expedito avalado por el personal médico veterinario. Me parece, te digo, incluso necesaria, como muchas otras cosas en el país, pero sí, justamente porque, te digo, creo que los animales son responsabilidad de todos, o sea, no tienen a nadie más que los defienda, tenemos que hacer algo, ¿no? Para que estén mejor. Y sobre todo también porque es una cuestión de salud pública, o sea, el que los animales estén en la calle y haciendo popó y todo eso, pipí, o sea, eso también, el respirar eso, pues tampoco es bueno para nosotros. Esta reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, que fue enviada al Ejecutivo, señala que el establecimiento de dichas clínicas estará sujeto a la disponibilidad presupuestaria de las entidades federativas y de los municipios en cada ejercicio fiscal. Las clínicas prestarán servicios de consulta, esterilización, desparasitación, cirugías y vacunación. Así nos despedimos en esta ocasión, no sin antes invitarlos a que nos acompañen la próxima semana en una nueva entrega de esta revista informativa, Cámara Alta. Les recuerdo que a través de los medios de contacto que aparecen justo ahora en pantalla, pueden enviarnos sus comentarios, aclaraciones o sugerencias. Todas serán atendidas y bienvenidas. Soy Paulina Usigli, pásenla muy bien. Hasta la próxima. El canal del Congreso presentó